Buenos días, mi nombre es Miriam Rosas y en nombre de NetSoft les damos la más cordial bienvenida a este curso, en el cual conoceremos cómo explotar al máximo Suite Analytics. Este será presentado por nuestro Functional Manager Miguel Borgo y en caso de tener alguna duda durante el curso, por favor anótenla en el chat y con gusto al final de la sesión estaremos respondiéndolas. Sin más preámbulos, los dejo con Miguel. Gracias, Miriam. ¿Cómo están a todos? Buenos días. Mi nombre es Miguel Borgo, Functional Manager en NetSoft. Vamos a estar viendo el día de hoy cómo explotar al máximo lo que es Suite Analytics, específicamente en la parte de nuestros libros de trabajo y datasets. Sabemos que ahí vamos a hablar un poquito acerca de ellos, las funcionalidades y qué es lo que podemos hacer con nuestros libros de trabajo. Entonces, acerca de esta sesión, la idea es proporcionar una descripción general de lo que son los libros de trabajo de Suite Analytics, que combina poderosas consultas entre búsquedas guardadas de base de datos y un proceso de visualización de datos. Vamos a poder ver diferentes formas para visualizar nuestros resultados en estos libros de trabajo, que revele información valiosa e importante para el negocio que permita tomar decisiones comerciales oportunas en tiempo preciso para el éxito de los negocios. Entonces, como agenda del día de hoy tenemos lo que es, vamos a ver un poco de las funcionalidades de Suite Analytics, vamos a tocar acerca de los permisos que se requieren para poder utilizar Suite Analytics, y luego ya vamos a entrar a lo que es la definición de los datos, que es nuestro dataset, lo que es los libros de trabajo, que son nuestros workbooks, o más bien, y la personalización de los workbooks y datasets. Cómo podemos personalizar o crear nuestros propios datasets, nuestros libros de trabajo, y esos poderlos, por ejemplo, publicar a los usuarios para que puedan consultar la información, estos reportes, estos indicadores, o incluso publicarlos en su panel de control. Entonces, acerca de estas funcionalidades de Suite Analytics, ¿qué es Suite Analytics? Son todas estas herramientas que trae NetSuite de manera natural, de búsquedas, de generación de información, para aprovechar todo lo que es la base de datos, todos nuestros registros en NetSuite, llámese registros, llámese campos, formularios, etcétera. Nos permite hacer una consulta de toda la información para hacer un análisis de los datos, obviamente a un alto nivel o a un nivel de detalle que pueda ser útil para tomar decisiones. Entonces, NetSuite maneja en este proceso de Suite Analytics o en estas funcionalidades de Suite Analytics, las que ya sabemos que son búsquedas guardadas, reportes e indicadores KPIs, y principalmente en esta sesión vamos a hablar lo que son los workbooks o nuestros libros de trabajo. ¿Qué beneficios tenemos con estos libros de trabajo? Ya acercándonos un poquito al tema que son los libros de trabajo, nos permite tener registros y campos de un metadata, que es nuestra data maestra, a través de diferentes libros de trabajo. Yo voy a poder trabajar diferentes libros de trabajo. En cada libro de trabajo poder tener su propio dataset o su base de datos y consultar y hacer reportes, tablas dinámicas en cada uno de mis libros de trabajo. Puedo generar un libro de trabajo para el área de compras, un libro de trabajo para el área de ventas, un libro de trabajo para el área de contabilidad. Y en este libro de trabajo cada uno va a poder ver diferente información y diferentes indicadores, ya sean tablas dinámicas o gráficos. Otro de los beneficios es la interfase de usuario que tiene. Es muy sencilla, muy amigable, así como lo es toda la base de NetSuite. En este nos permite lo que es el drag and drop para poder agregar columnas, agregar filas, agregar nuestros resultados. Todo esto a través del drag and drop. Muy intuitiva la funcionalidad de los libros de trabajo. Otro de los beneficios que tenemos con los libros de trabajo es que nos permite tener múltiples enlaces o múltiples joins. A diferencia de lo que es una búsqueda guardada, por ejemplo, donde de un dato maestro, llámese una transacción,
yo puedo hacer múltiples joins solo en una sola línea. O sea, puedo hacer el join al cliente, puedo hacer el join a la factura, puedo hacer el join a la cotización, pero ese es en una sola línea. Los libros de trabajo me permite hacer ya diferentes joins. Si yo quiero ir de la orden de venta, traer información de la factura, y luego de la factura traer información del pago, y del pago la contabilidad, las afectaciones contables. Entonces yo puedo utilizar lo que es mis libros de trabajo, que me permite hacer estos múltiples joins en una sola secuencia. Vamos a poder utilizar campos de fórmulas, igual que en nuestras búsquedas o en reportes, vamos a poder utilizar campos de fórmulas para poder generar la información que yo requiero como parte de mi dataset, y luego poder visualizar esa información ya en mis libros de trabajo. Vamos a poder visualizar cada uno de nuestros libros de trabajo o nuestras visualizaciones que generemos en los libros de trabajo. Estos los vamos a poder tener y publicar en nuestro panel de control para poder ver un indicador, una tabla, un gráfico de lo que estemos generando en nuestros libros de trabajo. Adicional es que NetSuite, otro de los beneficios, ya trae preconfigurados ciertos templates de libros de trabajo de bases de datos que me permiten personalizar estos libros y a partir de ahí generar lo que es mis datasets o mis libros de trabajo. Algunas de las consideraciones que tenemos en Suite Analytics: Suite Analytics o estos libros de trabajo no van a reemplazar lo que es las búsquedas guardadas y la generación de reportes. Simplemente es un complemento a esta información o a esa generación de información que tenemos de búsquedas guardadas, reportes, y en esta ocasión ahora con la nueva funcionalidad de libros de trabajo. Alguna de las consideraciones es que estos libros de trabajo no están expuestos en algunas áreas de NetSuite, todavía están obviamente iniciando. Por ejemplo, una de las que tengo identificadas no está habilitado, no podemos generar un workbook o un libro de trabajo para poderlo poner como criterio dentro de un workflow. Sabemos que en el workflow podemos poner una búsqueda guardada como parte de nuestros criterios de ejecución de nuestro workflow. Los libros de trabajo no están habilitados en la parte de los workflows. Tampoco están habilitados los libros de trabajo o una lista que generemos en nuestro libro de trabajo no está habilitado como parte de un campo de selección múltiple en cualquiera de nuestros campos. Otra de las consideraciones que tenemos es los libros de trabajo actualmente no están habilitados para poder pasarse a través de un bono. Entonces hay que tener considerado estas opciones. Si queremos pasar en nuestro libro de trabajo a otra base, vamos a tener que replicar la misma información. Hablando ya de algunas configuraciones para poder iniciar a trabajar con nuestros libros de trabajo, lo primero es habilitar la funcionalidad de Suite Analytics. Si nos vamos a habilitar funcionalidades dentro de nuestro menú de configuración, en la pestaña de Analytics o Analíticos, vamos a poder habilitar esta funcionalidad de Suite Analytics Workbook, que es nuestro libro de trabajo de Suite Analytics. Actualmente ya normalmente las bases vienen habilitadas por default con este check. Sin embargo, si hay bases que actualmente no tengan habilitado en el menú la opción de Analytics, lo primero que tenemos que validar es que tengamos habilitada la funcionalidad de Suite Analytics Workbook dentro de nuestro Enable Features. Otra de las características que tenemos es podemos nosotros asignar el permiso a ciertos roles o a los roles que el negocio defina para que los usuarios puedan ver estos libros de trabajo. Entonces, el primer permiso que debemos de asignar a un rol si queremos que pueda visualizar los libros de trabajo y la base de datos que son los datasets es el permiso de Suite Analytics Workbook dentro de la pestaña de reportes, dentro de la configuración del rol. Al nosotros darle el permiso a este rol de poder ver o editar Suite Analytics Workbook, lo único que va a poder hacer ese rol es visualizar los libros de trabajo que se han publicado, que se han compartido con ese usuario o con ese rol.
no va a poder modificar, no va a poder editar, no va a poder crear, simplemente es un permiso de visualización de los libros de trabajo y obviamente toda la información que hay dentro de los libros de trabajo. Si yo quisiera asignarle el permiso a un rol de que pueda crear, que pueda modificar, que pueda eliminar, que pueda compartir un libro de trabajo, entonces tenemos que darle el permiso al rol de Analytics Administrator. Con este rol, además de poder visualizar como el otro, el Suite Analytics Workbook, este me permite hacer todas estas actividades y permisos dentro de este rol. Por último, tenemos dentro, eso es en los roles, esas configuraciones son en el rol. Yo puedo configurar un rol que sea de visualización o configurar un rol que sea administrador para que pueda editar, crear, eliminar, etcétera. Sin embargo, si eventualmente yo quisiera darle el permiso momentáneo a un usuario en particular, a lo mejor, no sé, el jefe de administrador se fue de vacaciones, no está en ese momento y necesito que alguna persona edite o modifique un workbook o una base de datos, entonces yo le puedo asignar el permiso temporal a ese empleado en particular en la sección de permisos globales dentro del empleado, en la pestaña de acceso, el rol de Analytics Administrator, el permiso, perdón, de Analytics Administrator. Con eso esa persona va a poder igual crear, editar, modificar, compartir cualquier libro de trabajo. En cualquier momento se puede quitar ese permiso para ese rol, para ese usuario en particular. Son las principales consideraciones que necesitamos tener para poder ya utilizar o explotar lo que es nuestros libros de trabajo. Vamos ya a cambiarnos al sistema para empezar a ver un poquito la funcionalidad. Entonces vamos a entrar a nuestra base. En este caso tengo una base demo para poder presentar el día de hoy. Entonces lo primero que vamos a observar es la pestaña de Analytics. Esta pestaña es donde tenemos todo este proceso de Suite Analytics, de nuestros libros de trabajo, de nuestras bases de datos. Como comentaba en un inicio, si no veo dentro del menú esta opción, lo primero que hay que validar es que tengamos habilitada la funcionalidad. Vamos a cambiarme rápido nada más de idioma a español. Entonces, vamos a entrar a lo que es la pantalla principal o el panel principal de lo que es Analytics, que son nuestros libros de trabajo. Y aquí vamos a poder consultar todos los libros de trabajo. ¿Qué nos está mostrando aquí el sistema? Cada uno de los libros de trabajo, si se fijan, tenemos diferentes, tengo 22 libros de trabajos habilitados. Ahorita estoy entrando como administrador, por lo tanto estoy viendo todos los libros de trabajo. Si fuera un usuario en particular donde solo debiera haber un libro de trabajo en particular, entonces únicamente estaría viendo aquí un libro de trabajo. Entonces, dentro de nuestros libros de trabajo vamos a tener toda la información, que ahorita vamos a ver al detalle lo que podemos generar de tablas dinámicas, gráficos, y yo puedo generar estos libros de trabajo, lo que yo comentaba, a lo mejor para el área de compras, para el área de almacén, el área de manufactura, el área de ventas, el área de contabilidad, etc. Entonces, podemos generar un libro de trabajo por cada una de nuestras áreas o nuestros procesos que queremos mostrar. Yo puedo, dentro de nuestros libros de trabajo, yo puedo ver todos los libros de trabajo. Si es que soy administrador, puedo ver todos los libros de trabajo. Puedo ver mis libros de trabajo. En este momento no tengo creado en esta base libros de trabajo. Ahorita vamos a crear los libros de trabajo. Puedo ver lo que tengo compartido conmigo. Si alguien más generó un libro de trabajo y lo tiene compartido conmigo, puedo ver todos los libros que estén compartidos conmigo. Yo como administrador voy a poder ver los libros de trabajo de empleados si es que alguien más generó un libro de trabajo que no esté compartido, pero yo como administrador lo puedo ver esos libros de trabajo.
Incluso puedo ver las plantillas naturales de NetSuite, que son las que puedo yo personalizar para poder generar mis bases de datos o mis libros de trabajo. También podemos, obviamente, cambiar el orden. Si yo quiero ver los libros en forma descendente, si los quiero ver ascendente, los quiero ver en forma de lista, no en forma de recuadro, pues podemos cambiar las diferentes opciones que tenemos. Entonces, dos de las pestañas principales dentro de nuestro panel de Analytics son los libros de trabajo por un lado, que son cada uno de estos, y nuestros conjuntos de datos, que es nuestro datasets. Aquí de la misma manera yo voy a poder ver todos los conjuntos de datos que tengo yo habilitados en la base de datos. Misma lógica que los libros de trabajo, yo puedo ver y consultar únicamente mis libros de trabajo. Puedo consultar y compartir o visualizar los libros de trabajo compartidos o los conjuntos de datos, perdón, compartidos conmigo, los conjuntos de datos de empleados que los empleados tienen, que no los tienen compartidos, o las plantillas de conjunto de datos que tenemos de manera natural de NetSuite. ¿Qué voy a poder ver aquí? El conjunto de datos, el detalle, si yo quiero ver más a detalle, un poco de detalle de ese conjunto de datos, la descripción, el propietario de quién generó, este es importante porque a través de este es que se puede visualizar ese conjunto de datos o ese libro de trabajo. Yo en los libros de trabajo también tengo el propietario, aquí tenemos el propietario, entonces únicamente los propietarios van a poder visualizar o los libros de trabajo o los conjuntos de datos. Yo puedo en cualquier momento también cambiarle el propietario. Si a lo mejor el empleado que lo hizo ya no trabaja o ya no labora con nosotros, se puede hacer ese cambio de propietario para que alguien más tome el control y seguimiento de esos libros de trabajo o conjunto de datos. Y por último, dentro de nuestros conjuntos de datos tenemos lo que es el registro raíz, ya sean de transacción, de seguimiento de tiempo, de ventas, etc. Entonces, esta es nuestra pantalla principal de trabajo de nuestros libros de trabajo y nuestros datasets. Lo primero que vamos a hacer en esta demostración, vamos a crear un nuevo conjunto de datos. Ok, vamos a darle clic en nuevo conjunto de datos. Si yo me regreso, tenemos aquí el botón de nuevo conjunto de datos. Y así como en las búsquedas guardadas, yo tengo que establecer cuál va a ser mi maestro o mi base de generación de datos. Puede ser artículos, puede ser clientes, proveedores. Vamos a crear uno que sea de transacciones. Entonces voy a encontrar, yo puedo filtrar desde el filtro lo que es transacciones. Voy a encontrar lo que es la transacción. Es estándar. Vamos a darle clic. Una vez que demos clic a nuestro conjunto de datos, el sistema nos va a traer por default todos los campos asociados a nuestra base principal o a nuestro registro base. En este caso, nuestro registro base son transacciones y por lo tanto nos los muestra de primera opción. Y a partir de ese registro base, el sistema nos muestra todos los diferentes tablas o registros en donde está asociado ese registro base. Entonces, si yo quiero traer información, ahorita estamos hablando de mi registro base, son las transacciones. Si yo quiero traer información del cliente, fíjense cómo para los clientes o más bien para las entidades, llámese clientes, empleados, otros nombres, proveedores, yo tengo diferentes entidades. Dependiendo de dónde voy a generar mi búsqueda, si mi búsqueda va a ser una búsqueda de órdenes de venta, de facturación de venta por el lado de cliente, entonces cuando yo agregue mis campos de cliente, voy a agregar o utilizar lo que es entidad de cliente. Si estoy haciendo una búsqueda de compras, pago a proveedores, etcétera, tenemos la opción para poder seleccionar la entidad de proveedor
y el sistema, aunque al final es el mismo registro, que son entidades, NetSuite lo tiene por separado, por un lado clientes, por otro lado proveedores, socios, empleados, etc. Entonces tenemos esa funcionalidad. También otra de las funcionalidades son, una de las principales es esta línea de transacción. Esta línea de transacción es lo que en nuestras búsquedas guardadas es la línea principal. Entonces yo puedo sacar cualquier campo dentro de mi línea de transacción. Aquí podamos encontrar artículos, cantidades, precio unitario, etcétera. Y, por ejemplo, si tuviéramos alguna relación a otra transacción, por ejemplo, una transacción relacionada, yo voy a poder hacer el join a la siguiente transacción. Si a nivel de línea yo estoy usando, por ejemplo, pedidos especiales en mis órdenes de venta, entonces si yo quiero consultar información de mi orden de compra, yo puedo a través de esta transacción relacionada, que es la orden de compra, traer cualquier campo relacionado a esa orden de compra. Y si dentro de esa orden de compra hay otro registro donde yo quiero traer información, bueno, aquí nos va a mostrar todo ese registro. Entonces, de esta manera se vuelve secuencial los joins, ya no nada más en una sola dirección, puedo tener joins en diferentes direcciones y secuencialmente diferentes joins. Entonces, de manera natural también NetSuite nos trae los campos por default que llena en este conjunto de datos, lo que es nuestro dataset. Nos llena con el campo de entidad, fecha, importe, nota, número de documento, tipo y transacción. Yo voy a, ¿qué puedo hacer con esta información? Por ejemplo, yo puedo ordenar ascendente, descendente, mover un campo a la izquierda, a la derecha, igual con el drag and drop, ahorita lo vamos a ver. Yo puedo renombrar una etiqueta o puedo eliminar una columna o puedo eliminar todas las columnas. Sin embargo, una de las ventajas de de utilizar el Analytics Workbook es, si yo por error elimino todas las columnas, tengo la opción de deshacer para volver a regresar las columnas que tenía antes. Algo que no tenemos en las búsquedas guardadas o reportes. Entonces, aquí yo puedo ordenar los campos si quiero, por ejemplo, que la entidad venga primero antes de la nota. Entonces, simplemente con el drag and drop, yo puedo ir arrastrando, la entidad lo quiero después de la transacción, yo puedo ir moviendo mis columnas. En este conjunto de datos, ahorita únicamente lo que me interesa es extraer toda la información que yo necesito. Algo que uno de los puntos claves es cualquier campo que yo muestre aquí dentro de mi conjunto de datos son los campos que van a estar habilitados en mi workbook para poder generar mi visualización de datos. Si un campo que yo necesito en mi workbook no lo tengo disponible en mi dataset, necesito venir al dataset, agregar ese campo y luego actualizar mi libro de trabajo para poder ver el campo. Entonces, aquí no necesariamente tiene que ir en algún orden. El orden lo vamos a ver cuando estemos generando lo que es el libro de trabajo. Aquí simplemente son los campos que yo requiero en mi libro de trabajo para poder generar cualquier reporte. Entonces, a lo mejor mi entidad, ¿qué puedo hacer? Puedo, por ejemplo, cambiar el nombre. En lugar de que se llame entidad, quiero que se llame cliente. Puedo incluso el campo de nota, a lo mejor no lo necesito. Vamos a eliminar el campo de nota. El número de documento tampoco lo necesito. Podemos eliminar el campo de documento. El importe total, a lo mejor le cambio la etiqueta. En lugar de que diga importe total moneda de transacción, nada más que se llame importe total para simplificar el nombre de nuestras columnas. Entonces, automáticamente o rápidamente podemos ir actualizando el orden de nuestras columnas, incluso las etiquetas de nuestros campos. El tipo a lo mejor es un campo que ahorita tampoco lo necesito como columna. Ahorita vamos a ver el tema del manejo de los filtros. Ahorita no lo necesitaría como parte de mi conjunto de datos.
Entonces, hasta aquí vamos a darle, tengo yo diferentes opciones. Tengo la opción de guardar, guardar como o guardar y cerrar. Si le doy clic en guardar y cerrar, el sistema nos va a pedir un nombre, cómo se llama nuestro conjunto de datos. Le voy a llamar transacción dataset, órdenes de venta abiertas. Y vamos a agregarle una breve descripción, transacciones, órdenes de venta, dataset. Vamos a darle clic en guardar para guardar este conjunto de datos. Ok, entonces ya hemos guardado ese conjunto de datos, regresamos a nuestro menú principal de Analytics. Lo primero que voy a ver es, ahorita tengo filtrado por plantillas. Si yo selecciono todos los conjuntos de datos, por aquí debe de estar el que acabo de crear. Y obviamente para facilitar la búsqueda puedo seleccionar mis conjuntos de datos. También lo que puedo hacer es utilizar este buscador para poder ir acortando nuestra búsqueda y al final encontrar el dataset que estamos buscando. Entonces ya tenemos nuestro dataset creado. Vamos a agregar algunos campos adicionales que necesito en este dataset. Por ejemplo, ahorita agregamos campos de la transacción, que es la fecha, el cliente, el número de la transacción y el importe. Me gustaría agregar campos de línea. Entonces, dentro de nuestras diferentes opciones que tenemos de joins, tenemos esta opción que es línea de la transacción. Vamos a abrirla y aquí nos muestra todos los campos relacionados a esa línea de la transacción. Vamos a agregar, yo puedo hacer un drag and drop, lo que es línea de la transacción. Vamos a seleccionar línea de la transacción y vamos a hacer un drag and drop del artículo y yo lo puedo asignar o colocar en donde yo quiera. Al final lo puedo también mover y desplazar hacia la izquierda, a la derecha, arrastrándolo, o con estas opciones dentro del menú podemos mover nuestros artículos. También me interesaría agregar, por ejemplo, el campo de ubicación. Entonces vamos a buscar nuestro campo de ubicación. Si le damos doble clic, vamos a poder ver el campo de ubicación. El sistema también, dentro de este conjunto de datos que nos muestra, nos dice el tipo de campo que es, ya sea un campo de texto, ahí vemos la T, un campo booleano, que es el de sí o no, el checkbox. Entonces lo vemos representado de esta manera. Tenemos campos polimórficos que son que se pueden utilizar o tienen dependencia en diferentes registros. Campos numéricos, campos de fecha. Si tuviéramos campos de fecha, aquí están los campos. Entonces yo puedo identificar el tipo de campo que estoy visualizando y que voy a agregar en mi conjunto de datos. Me interesa, por ejemplo, en esta búsqueda, yo puedo ir agregando todas las columnas que necesito. El campo de cantidad, por ejemplo. Vamos a agregar el campo de cantidad o el campo de comprometido. Campo numérico. Y vamos a agregar el de cantidad enviada, recibida y recogida. Mismo, como comentamos, yo puedo renombrar para simplificar aquí nuestras columnas. Yo puedo llamarle a este artículos, a este le puedo llamar ubicaciones. Al siguiente, cantidad. A este le voy a llamar cant nada más, para simplificar. Comprometido. Entonces yo puedo renombrar y trabajar cualquier cambio que yo haga aquí en nombres de etiquetas de nuestros campos, lo voy a ver reflejado en nuestros libros de trabajo. Vamos a ver un poquito más adelante. Cantidad enviada, recibida. Entonces, ya tenemos lo que son nuestros campos
yo puedo consultar en cualquier momento. Por ejemplo, tengo esta opción de información donde puedo consultar el nombre de nuestro conjunto de datos, la descripción que yo puse. Igual yo puedo modificar en cualquier momento esa información. Yo puedo crear directamente desde aquí, crear nuestro libro de trabajo. Ahorita vamos a ver la creación de los libros de trabajo. Yo lo puedo exportar a un CSV o podemos compartir este conjunto de datos. Lo que hablábamos de los permisos de, si tengo el rol de Suite Analytics Administrator, puedo yo compartir este conjunto de datos. Si solo tengo el de Suite Analytics Workbook, solo puedo visualizar los datos, no puedo hacer ninguna modificación dentro de nuestro conjunto de datos o libro de trabajo. Vamos a guardar hasta aquí esta información. Algo que adicional también podemos agregar a nuestros conjuntos de datos son campos de fórmulas. Yo puedo agregar un campo de fórmula. Tenemos esta opción que dice fórmulas, donde aquí vamos a poder agregar, podemos generar cualquier fórmula dentro de nuestro conjunto de datos o nuestros datasets. Vamos a poner, por ejemplo, artículos no facturados. El nombre de nuestro campo, ¿cómo se va a llamar? Artículos no facturados. ¿De qué tipo es? Tipo numérico flotante. Y voy a poder, a través de estas opciones, revisar o agregar cada uno de nuestros campos. Entonces, me interesa, por ejemplo, de la línea principal, bueno, de la línea de transacción, me interesa, por ejemplo, el campo de cantidad. Entonces, vamos a agregar el campo de cantidad. Me interesa, también podemos dentro de nuestros fórmulas, dentro del conjunto de datos, podemos utilizar códigos SQL para poder generar nuestras fórmulas. Me interesa el comprometido, entonces podemos agregar cualquier fórmula. En este caso voy a agregar una fórmula de artículos no facturados, es decir, la cantidad dentro de mi transacción, que son órdenes de venta, menos lo comprometido, menos lo que ya se envió. Okay. Le vamos a dar, Netsuite nos muestra este campo que es validar, para validar si nuestra fórmula tiene la estructura correcta y podamos agregarla dentro de nuestra base de datos. Si no, hay que corregir, validar que tengamos los paréntesis, las comas necesarias para poder utilizar nuestro campo. Vamos a darle guardar. Entonces vamos a agregar dentro de nuestro conjunto de datos, que son todos estos datos, este campo de fórmula. Igual damos doble clic. Y aquí vamos a ver la información de este campo. Vamos a darle guardar hasta este momento. Y ya quedó guardado lo que es nuestro conjunto de datos. Si yo regreso a nuestra pantalla, entonces, de Analytics, ya tenemos como pestaña de conjunto de datos lo que son órdenes de venta abiertas, tenemos lo que es la transacción y nuestro conjunto de datos. Ahora, algo que nos falta incluir dentro de nuestro conjunto de datos es los criterios. Ahorita el sistema nos muestra 72,730 registros dentro de nuestro conjunto de datos o nuestro dataset. Yo también puedo ir agregando filtros o criterios para obviamente ir reduciendo esa búsqueda del universo de transacciones y reduciendo esa búsqueda. Entonces, para este ejemplo, lo primero que se me ocurre es el campo de transacción, el campo de tipo. Entonces, igual con el drag and drop, lo vamos a agregar en la parte que dice campos para agregar los criterios. Vamos a agregar el campo de tipo. Y aquí yo puedo seleccionar uno o diferentes criterios. En este caso vamos a agregar que es el criterio de órdenes de venta. Lo vamos a agregar. Yo puedo utilizar cualquiera de o ninguno de, también si fuera necesario, o valores predeterminados. En este caso vamos a usar
cualquiera de órdenes de venta. Para filtrar de esos 72,000 registros, únicamente nos está filtrando el sistema en automático, ya filtró la búsqueda, ya nos muestra 517 registros. Otro de los campos que me gustaría agregar como criterio es el campo de estado. Entonces vamos a buscar nuestros campos de estado. Igual yo puedo agregarlo, yo lo puedo agregar antes o después del tipo de venta. Yo puedo buscar aquí órdenes de venta y yo puedo decir que voy a agregar las órdenes de venta abiertas, que es en ejecución de pedido pendiente, facturación pendiente y parcialmente completado. Si se fijan, voy agregando, el sistema nos va haciendo esta lógica y este resumen de criterios que tenemos aquí arriba. Yo puedo en cualquier momento minimizar este resumen de criterios o de manera visual ir haciendo ver esa regla o esos criterios que yo voy agregando. Incluso aquí nada más nos da un resumen del tipo y estado, son campos que estoy agregando como criterios. Si yo le doy mostrar más detalles, ya me da el detalle de qué tipo de orden estoy agregando y qué estados son los que estoy agregando. Vamos a agregar, por ejemplo, el campo de línea principal. Entonces, línea principal no. Y así podemos ir agregando diferentes criterios. Por ejemplo, no me interesa lo que es la línea de impuesto. Vamos a quitar lo que es la línea de impuesto. Me gustaría, por ejemplo, ver en este listado únicamente artículos que sean inventariables. No quiero ver artículos que sean de servicio. Entonces, seguimos agregando nuestros criterios, tipo de artículo. Voy a seleccionar servicio y aquí voy a seleccionar ninguno de servicio. En esta búsqueda o en esta búsqueda que estoy generando no me interesa ver artículos de servicio. Yo puedo agregar también grupos y criterios. Podemos agrupar estos criterios. Si yo creo aquí un nuevo grupo, yo puedo arrastrar y decir dentro de este grupo vamos a tener lo que es la línea de la transacción impuesto falso, la línea principal falso y la línea de la transacción que el tipo de artículo no sea servicio. Entonces, al yo hacer esto, NetSuite, como lo hace en las búsquedas guardadas, el utilizar los paréntesis, NetSuite en automático nos convierte nuestro criterio en un campo con paréntesis. Aquí lo vemos un poquito más visual con este I o este O. Yo en cualquier momento puedo agrupar y decir esta condición si es si suman con el I o si restan con el O. En este caso los dos sumarían lo mismo. Entonces yo puedo seguir agregando aquí diferentes grupos. Vamos a agrupar, por ejemplo, el que tengo acá arriba. Yo puedo dejar los dos grupos. Yo puedo moverlo hacia arriba. Entonces, si se fijan, para llevar un mejor orden de nuestros criterios, tengo agrupado por el tipo y estado y agrupado por la línea de la transacción principal, impuesto y el tipo de artículo no sea servicio. Entonces, NetSuite nos hace este resumen y de esa manera podemos ir agregando los criterios de nuestro universo de 72,000 transacciones o líneas. Actualmente ya nada más nos quedan 130. Vamos a ver el tema ahora de yo quisiera filtrar en este momento, o más bien ordenar en este momento nuestro conjunto de datos. Yo lo puedo hacer a través de este ordenamiento. Si yo quiero que se ordene de manera ascendente o descendente, yo puedo seleccionar aquí, le voy a dar clic OK, y el sistema nuestros datos los va a ordenar por el campo de fecha. Y nos va a marcar este icono de ordenamiento ascendente. Si yo adicional quiero agregar un segundo ordenamiento por nombre del cliente, yo puedo también cambiar y decir, el cliente, ordéname primero por cliente y luego por fecha, o ordéname primero por fecha y luego por cliente,
y a lo mejor el cliente me interesa de manera descendente. Entonces yo puedo agregar aquí el criterio de ordenamiento y NetSuite nos va a ir poniendo el orden, si manejamos diferentes órdenes, el orden de ordenamiento de esos campos. Entonces es la manera como podemos trabajar nuestro conjunto de datos, que es nuestro dataset, que es lo que vamos a necesitar para nuestros libros de trabajo. Vamos a guardar aquí este dataset y vamos a crear un libro de trabajo. Entonces, para crear un libro de trabajo tenemos diferentes opciones, ya sea que desde aquí cree un libro de trabajo. Dentro de los libros de trabajo, dentro de mi dataset, le dé crear libro de trabajo en estas acciones, o si yo estoy dentro de mi conjunto de datos, dale clic en crear nuevo libro de trabajo. Cualquiera de las opciones podemos utilizar. Ahorita lo voy a hacer desde nuestro libro de trabajo. Adicional, nuestros libros de trabajo, bueno, vamos a agregar aquí el nuevo libro de trabajo. Lo primero que nos va a preguntar el sistema es cuál va a ser nuestro dataset de este libro de trabajo. En este caso, nuestro dataset que hemos trabajado es el de transacciones, dataset, órdenes de venta abiertas. Vamos a seleccionarlo. En este momento, el sistema nos muestra la pantalla principal del libro de trabajo. En este momento nos pone una pestaña que se llama ficha 1. Todavía el sistema no sabe de qué tipo de visualización va a ser. Tenemos tres tipos de visualizaciones: tabla, tabla dinámica o gráfico. Yo no voy a poder guardar un libro de trabajo hasta que yo no seleccione al menos uno de estos conjuntos de datos. Vamos a agregar primero lo que es una tabla. Y si se fijan, al agregar tabla nos cambia de ficha 1 a tabla 1 en nuestra base de datos. Vamos a ponerle un nombre a nuestro libro. Acción, workbook, órdenes de venta abiertas. Le podemos poner una descripción. Una vez que agregamos, por ejemplo, nuestro primer tipo de visualización, que es tabla, vamos a poder agregar todos los campos que yo necesito dentro de esta tabla. Ahorita a lo mejor necesito agregar todos los campos, es una copia, digamos, de nuestro dataset. Y para artículos que son, o para campos que son del tipo polimórfico, es decir, que tienen varios registros o puede tener varios registros asociados, NetSuite nos va a mandar este mensaje de configuración de jerarquía. Si yo quiero ver nada más el nivel principal, el secundario, perdón, o a nivel de jerarquía, cuando estamos usando grupos y subgrupos o clientes y subclientes, yo puedo configurar de qué manera quiero ver la visualización de esos campos. Ahorita me interesa verlos a nivel de detalle de los secundarios. Entonces agregamos artículos, facturados, cantidad. Vamos a agregar todos nuestros campos. Otro campo que es tipo polimórfico, si es secundario, jerarquía. Nuestro comprometido en transacción y nuestro campo de ubicación. Entonces, hemos agregado ahorita es una copia exacta. Aquí están nuestros 130 registros en esta tabla. Entonces, yo a esta tabla la puedo renombrar y ponerle órdenes venta abierta. Entonces, yo puedo ver el conjunto de todos los datos de ese conjunto de 130 órdenes de venta abierta en este libro. Yo lo puedo exportar esta información en un Excel. Incluso puedo seguir trabajando la información. Dentro de artículos, yo tengo la opción, si quiero ordenarlo, incluso aquí dentro de mi libro de trabajo, quiero ordenar la información. Tengo dos opciones: o la ordeno desde mi conjunto de datos, que es el dataset, o lo ordeno desde mi libro de trabajo, que es el workbook. Vamos a poder filtrar. Quiero nada más filtrar artículos del tipo, no sé, como configuremos si tenemos algún campo personalizado de tipo de artículo que manejemos: materias primas, complementos, productos terminados, semiterminados, refacciones. Entonces, ¿qué me interesa ver en esta tabla? Yo puedo también
agregar dentro de los filtros, agregar ese campo y poder filtrar por esa información ya dentro de nuestro resultado. Este sería el resultado de nuestro dataset. Entonces, yo en cualquier momento puedo consultar lo que es el conjunto de datos. Si se fijan, aquí está nuestro conjunto de datos. Resumen. ¿Qué pasa si yo, algo que puedo hacer es, si yo no quiero el cliente, yo lo elimino y le doy clic en esta opción que dice aplicar al libro de trabajo. El sistema nos va a regresar a nuestro libro de trabajo, pero fíjense cómo aquí nos muestra un indicador de que no se ha guardado y nos muestra este indicador en el cliente. Significa que en el conjunto de datos no está este valor asociado. ¿Qué nos permite esto? Es yo puedo trabajar y hacer cambios en mi dataset para ver cómo se ven los resultados en mi libro de trabajo y en cualquier momento yo puedo guardar los cambios que hice en el conjunto de datos o descartar los cambios. En este momento voy a dar descartar los cambios. No me interesa regresar, eliminar el campo de cliente. Le damos eliminar y el sistema regresa nuevamente el campo de cliente. Otro tipo de visualización que podemos tener es, vamos a agregar una nueva ficha. En este caso va a ser una ficha del tipo tabla dinámica. Dentro de esta tabla dinámica, aquí el sistema nos da la información de las filas, columnas y medidas que voy a utilizar para esa tabla dinámica. Me interesa como filas agregar, por ejemplo, el campo de artículo. Me interesa como columna agregar el campo de fecha. Y en el campo de fecha, en lugar de que sea por año, puedo darle clic en el más para que me lo muestre por trimestre. Vamos a quitar por año y vamos a marcar esta opción que dice mostrar totales. Ahorita vamos a ver el resultado. Por último, vamos a agregar nuestro campo de fórmula artículos no facturados dentro de nuestras medidas. A diferencia de las tablas, cuando yo iba agregando los campos, se iba actualizando la información. Lo que son las tablas dinámicas y los gráficos, cualquier cambio que yo realice, tengo que darle clic en este botón de actualizar para que el sistema actualice la información. Aquí ya tenemos nuestra tabla dinámica ordenado por artículos, la cantidad de nuestro campo de fórmula. En este caso, ahorita estamos haciendo la suma. Entonces nos va a sumar las cantidades y pusimos que como columna nos ponga cada trimestre. Entonces tenemos el campo de total, es el campo que marcamos aquí como mostrar totales. Y aquí una de las opciones que tiene NetSuite es sobre estos totalizados, yo puedo darle clic en este más y decir, por ejemplo, lo quiero mostrar del lado izquierdo, lo quiero mostrar del lado derecho de mi pantalla. Si le doy del lado izquierdo, yo puedo cambiar igual el orden al principio de esos totales. Puedo agregar totales en la parte inferior, en las filas, está ahorita como oculto. Le puedo dar clic, mostrar en la parte inferior y el sistema va a hacer el cálculo y mostrar los totales en la parte inferior. Tenemos las opciones de resaltado. Si se fijan, cada vez que yo me paro en una de las líneas, se marca en color amarillo. Lo podemos hacer por fila o por columna. Me da un mejor análisis de la información en donde estoy. Podemos también congelar encabezados y congelar las filas. Si tuviéramos varias filas, aquí nuestro encabezado está congelado. Si le quitamos el congelamiento, pues no se muestra el encabezado. Si lo dejamos, puedo yo ver el encabezado y me puedo desplazar con esa información. Vamos a cambiar el nombre aquí a nuestra tabla. Vamos a llamarle órdenes de venta abierta por fecha y vamos a agregar una nueva tabla dinámica, igual como filas los artículos, como columnas la fecha. Vamos a agregarlo por trimestre nuevamente, mostrar los totales y vamos a agregar artículos no facturados. Ahora, en este escenario, en esta tabla que me interesaría ver por ubicación. Entonces vamos a agregar como fila el campo de ubicación. Puede ser antes o después de los artículos.
dependiendo cómo quiera ver yo la información. Vamos a darle clic en actualizar. Fíjense cómo el sistema nos agrupa por ubicación los artículos y nos da ya la información de cada una de nuestras ubicaciones. Si aquí mostramos los totales, y el sistema, cada vez que hagamos un cambio, siempre nos va a indicar que tenemos que actualizar nuestra pantalla para poder ver esos cambios. Entonces yo voy a poder ver estas tablas dinámicas totalizadas. Entonces vamos a guardar hasta aquí nuestro libro de trabajo. Vamos a dar guardar y cerrar. Tenemos la opción del nombre, la descripción si la queremos cambiar. Entonces regresamos a nuestro panel de análisis, a nuestros libros de trabajo. Yo puedo buscar por mis libros de trabajo y yo puedo ponerlos como favoritos. Si yo marco este estrellita como favoritos, dentro de nuestro panel de control de libros de trabajo voy a poder ver todos nuestros libros de trabajo marcados como favoritos. Entonces, ya tenemos dentro de lo que vimos es dentro de nuestro libro de trabajo podemos tener diferentes tipos de visualización. Vamos a agregar aquí un título por fecha y ubicación. Por último, vamos a agregar un gráfico para ver el último resumen. Vamos a seleccionar el tipo de gráfico, va a ser un gráfico de barras. Para este escenario, voy a seleccionar como parte de nuestra eje de X los artículos. Y aquí nada más me interesa saber la cantidad no facturada. No le voy a poner una serie. Y esta cantidad no facturada voy a hacer un recuento distinto. Esa opción que tenemos ahí de agrupar, vamos a darle actualizar. Entonces el sistema nos va a mostrar la información de nuestro gráfico. Vamos a poder poner aquí, estos son artículos, un título, a nuestros ejes, es el número, cantidad, un título, órdenes de venta abiertas, artículos sin ejecutar. Vamos a darle a actualizar. Entonces ya tenemos el título, nuestros ejes, las X y las Y. Por último, ya para terminar nuestra sesión del día de hoy, vamos a guardar y cerrar cualquiera de estos libros de trabajo. Entonces hemos visto que podemos generar en un mismo libro de trabajo, puedo tener diferentes tipos de análisis. Un análisis para el de almacén, el análisis para el de cuentas, el de almacén para saber las cantidades que no se han ejecutado, el análisis para el de ventas para saber lo que no se ha despachado, el de cuentas por cobrar para saber lo que no se ha facturado al cliente. Una vez tenemos la información, yo esos indicadores o esos reportes que yo generé, los voy a poder agregar como parte de mi panel de control. Vamos a seleccionar el tipo análisis y aquí vamos a ver todos nuestros libros de trabajo. Vamos a buscar el que acabamos de crear. Aquí está. Entonces, por ejemplo, yo puedo ver, agregar nuestro lista, que pusimos nuestra tabla. Podemos ver nuestra tabla dinámica. A darle clic en guardar. Y mostrar ya sea la tabla dinámica, la tabla, el gráfico que agregamos, lo vamos a poder agregar dentro de nuestro panel de control. Entonces, con esto finalizamos lo que es la demostración de los libros de trabajo y el conjunto de datos que son los datasets. Me gustaría ver si hay alguna duda o pregunta, podamos aclararla. Adelante, Alexis.
¿Yo puedo exportar las tablas de los libros de trabajo? Sí, correcto, se pueden exportar en un CSV. Pero la tabla así, tal cual, me va a aparecer en un formato de Excel. La tabla sí. Por ejemplo, este ejemplo que hice se puede exportar. Ok, ¿me puedes mostrar la manera, por favor? Sí. Dame un segundo. Bueno, ¿alguien más? No sé si tenga alguna otra duda o pregunta. Vamos. Adelante, Virgilio. Te escuchamos, Virgilio. ¿Estás en mute? Bueno, mientras te comento, Juliana Muñoz nos dice que si se crea un conjunto de datos con un filtro de fecha específico, por ejemplo, que se muestre en marzo, ¿se debe ir cambiando manualmente cuando ya quiero ver abril o hay forma de que sea sobre el mes vigente? No, hay forma para poner este mes y entonces ya se vaya actualizando. Igual que como trabajan las búsquedas guardadas, se vaya actualizando cada vez que hay un cambio de mes. Cambio, por ejemplo, al siguiente mes que es mayo. Entonces vas a ver la información actualizada en ese criterio o filtro de fecha. Y Alexis, resolviendo tu pregunta, aquí exporté lo que es la base en un archivo CSV, se exporta para que igual si quieren hacer algún otro análisis o tienen alguna herramienta de BI un poco más poderosa que la de NetSuite, entonces pues se puedan hacer esos análisis allá. Ok, perfecto, muchas gracias. Virgilio, ya no escuchamos a Virgilio, ok. Ok, bueno, pues agradecemos mucho su asistencia. Para nosotros sus comentarios son muy importantes. Levantó la mano Virgilio. Ah, ok, Cuéntame, Virgilio. no, ya no, ya no nos comentó. Que no se escucha. Si quieres colocarlo por el chat, Virgilio, con gusto lo leemos. Ok, de acuerdo, Virgilio. Ok, entonces, pues bueno, les vamos a hacer llegar una breve evaluación. Ojalá nos puedan apoyar contestándola, les toma aproximadamente 3 minutos. Cualquier otra duda que tengan, con gusto podemos atenderlas ya en privado al correo marketing@netsoft.com y nosotros se las haremos llegar a Miguel para que nos apoye con su respuesta. Los invitamos también para nuestro siguiente curso, que va a ser Funcionalidades de NetSuite, el módulo de Finanzas Avanzadas. Este va a ser el 11 de mayo aproximadamente y les estará llegando la invitación con anticipación. Muchísimas gracias por su asistencia el día de hoy.